Bueno, a veces en el boxeo se dice segundos afuera, acá tenemos que decir hombres afuera. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué tal, Silvana? Bueno, tenemos que decir que Gerardo Milman, que también iba a estar, bueno, no ha podido llegar, el tránsito está imposible en los ingresos y egresos a veces, y bueno, esto pasa. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. A ver, hay varias cosas, pero hay una que a mí hoy, digamos, repasando las noticias de ayer, no me sonó. Yo tenía la expectativa que en la comisión de seguimiento, porque así lo decían todas las informaciones, Silvana iba a tener un lugar destacado. Y si digo esto es porque ella nos ha acompañado muchísimo a nosotros a lo largo del programa en temas de libertad de expresión, a través de su fundación, cuando dejó de ser legisladora. Y hoy, bueno, obviamente antes de hacer el programa, constato, veo la lista y digo, no está Silvana. Entonces me dicen, no. Yo voy a decir lo que me dijeron a mí. Dice, parece que fue un tema del radicalismo y una imposición medio del oficialismo a propósito de que les parece que Silvana es una figura un poco conflictiva para estar en ese lugar. Como yo las cosas las digo como las digo, y no sé si a lo mejor Silvana querrá referirse a esto, pero tengo la obligación de informarles que algo de esto ha pasado. Paula, ¿qué fue lo que pasó? Mira, Carolina, yo no tengo nada que explicar. Realmente mi trayectoria en este tema y todo lo que ustedes conocen, sí, que trabajamos desde la Fundación defendiendo los valores de la libertad de expresión y de la democracia, me ponen en una posición de mucha tranquilidad. Sí. Yo lo único que voy a decir es que hubo una serie de acontecimientos que se desarrollaron en el Congreso. Primero fue la visita de Sabatella a Vudú y a Domínguez, sí, para plantear cierta vocación de constituir a la Comisión Bicameral. Luego hubo una reunión en el Comité Nacional y cuando se empezó a difundir en los ámbitos de la política que mi nombre ya no estaba entre los candidatos, sí, a ocupar el lugar de RTA, porque hay que aclarar que sí, Marcelo Stubrin viene a cubrir el lugar del AFCA. No es una cuestión... Le explico a lo mejor para... no es exactamente igual, pero es como si fuera el ex Confer, el AFCA, que es el que exacto, preside Sabatella. Sí. Bueno, mi nombre había sido propuesto por el partido para cubrir el directorio de Canal 7. Y, bueno, evidentemente, cuando mi nombre dejó de circular, apareció la citación para la reunión de la bicameral. Que se venía como postergando, ¿no? Exactamente. Entonces no hay nada que explicar, los hechos lo demuestran, en todo caso tendrá que explicar el radicalismo y no todo el radicalismo. En realidad quiero decirte, Carolina, que hay un sector del radicalismo que piensa que suavizando las posiciones, votando algunas leyes a favor del gobierno... ¿Es el sector de Alfonsín? Sí, puntualmente. Claro. Que suavizan las posiciones frente al kirchnerismo y que además a los perfiles intransigentes, como el mío o el de Aguad, se los relega de la toma de decisiones. Oscar Aguad era miembro de la Comisión Bicameral y también fue retirado de la Comisión Bicameral. Bueno, por lo tanto, no hay nada que explicar. Digo, es una cuestión política. Evidentemente mi nombre molestaba. El kirchnerismo nunca quiso que yo estuviera involucrada en el directorio de Canal 7. Sabían que iba a proponer lo mismo que estoy proponiendo desde la Fundación, que abran Canal 7, que dejen espacios a la oposición, que dejen utilizar los medios públicos como un arma contra todo aquel que piense distinto. Bueno, lo voy a seguir haciendo desde mi Fundación y con todos los elementos que tenemos sobre el monitoreo de los medios y la libertad de expresión. Si me permitís, Carolina, sí, tuve la misma sensación ayer cuando me enteré que Silvana no iba a estar en estos lugares y sin meterme en una interna que no me corresponde y que no es de mi partido, la pregunta que me hacía es ¿por qué la gente idónea, preparada, calificada, y esto me consta porque hemos sido compañeras durante los 4 años anteriores de nuestro anterior mandato, estudiosas, pero Silvana, absolutamente, digo, que pudo ser la secretaria parlamentaria de más de 40 diputados, que siempre como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión convocó, abrió el diálogo, denunció cuando los periodistas eran atacados, organizó seminarios, reuniones. La pregunta que muchos nos hacíamos ayer y hoy era
por qué alguien tan capacitado no está, porque lo que queremos los argentinos en realidad lo que reclamamos es eso, que el mérito nos lleve a ocupar los lugares de importancia. Entonces, no sé cómo es la interna política, no me voy a meter, reitero, pero la verdad es que la sensación de muchos que la conocemos y compartimos con ellos ámbitos políticos era de enorme pesar por haberse perdido ellos, creo yo, una enorme oportunidad de tener a alguien que realmente no solo se lo merecía, sino que creo que iba a llevar mucha claridad a lo que va a pasar en la Argentina con este tema. Acá hay circunstancias que, digo, por ejemplo, una periodista que forma parte claramente de lo que es el multimedio oficialista, porque reviste su actividad en Tiempo Argentino, si yo no estoy equivocado, y con esto no estoy juzgando el derecho de cada uno a trabajar en donde quiere, pero puede ser la defensora del público dentro de esta comisión bicameral, porque cuando uno dice público, digo todas las voces, y en todo caso, bueno, debería mediar o una renuncia, si voy a ejercer un cargo en el cual tengo que representar a todos, una renuncia a propósito de lugares en donde claramente expreso la mirada o la vocación del oficialismo de expresarse. Yo le pregunto a ustedes, discúlpenme, porque... La ley no establece mayor requisito para el defensor del público que la idoneidad. Evidentemente, una persona que se reivindica periodista militante no va a tener una mirada objetiva a la hora de defender los intereses del público y del usuario, ¿no? Sino que, como lo dicen todos los oficialistas cuando hablan de este tema y se refieren, hoy sin ir más lejos discutíamos con un diputado nacional del bloque oficialista y nos decía, esto no es periodismo, cuando señalaba a los diarios que no se disciplinan al relato. Para ellos el periodismo es las buenas noticias, entre comillas, la chupada de medias al gobierno. Y bueno, si esa es la visión que va a tener el defensor del público, como pasó con la ley de medios, nos vamos a perder la oportunidad de tener una ley democrática y de mejorar lo que era el marco regulatorio de la dictadura. La verdad que es una situación bastante peligrosa desde el derecho a la información, porque, bueno, esta década se remite siempre a la década anterior, entonces dice, bueno, la década anterior, que era la década menemista, Chiche Helblum siempre dice, es muy graciosa, porque dice la dictadura menemista, porque parece que eso hubiera sido así, que no todo hubiera salido de las urnas. Los que trabajaron en aquella época, que eran muchos y variados, y que no eran solamente aquellos que adherían al proyecto. ¿Qué sé yo? Luis Majul fue una persona absolutamente crítica durante toda la década menemista, y Luis Majul siempre trabajó, y trabajó en Continental, y fuimos compañeros, y tuvimos diferencias y no diferencias, digo uno por mencionar. Pero el tema hoy es que uno no encuentra demasiados espacios para que las voces disidentes trabajen. De hecho, radios hay dos. Sí, muchas veces yo le pregunto a algunos periodistas qué es lo que les enseñan en la universidad, porque ya empiezo a dudar si el periodismo tiene que ver con reivindicar posturas y defenderlas o investigar e informar. Digo, la verdad que estamos en un momento de mucha confusión en el aspecto de qué significa eso. El presidente, por ejemplo, de esta comisión bicameral es Rossi. Claro, y eso también es otra oportunidad desaprovechada, porque cuando el oficialismo planteó la ley en el Congreso, lo hacía fundamentalmente sobre 3 ejes. La transparencia, la pluralidad de voces y la desconcentración o la redistribución de la palabra, como ellos señalaban. Dentro de la transparencia, lo más pregonado, y que es una de las cosas que yo valoro de la ley, era la creación de una comisión bicameral parlamentaria que ejerciera el control externo de los organismos de aplicación. Si el presidente es el presidente del bloque del oficialismo, nos estamos privando de la posibilidad de que esa comisión sea un verdadero organismo de control. Y va a pasar lo mismo que vimos el otro día, como un bochorno de la democracia, que la comisión bicameral, en manos de un diputado oficialista, expulse al auditor general. Entonces, cuando no les gusta una crítica o un informe de auditoría o una determinada posición política, entonces rompen el orden institucional, desplazan al auditor general. Y por eso te decía antes el tema de los perfiles, ¿no? Hoy yo creo que el oficialismo va a estar muy contento porque logró nombrar a su defensor del público, a un periodista militante, a Cintia Ottaviano, y consiguió de la oposición perfiles que no son intransigentes y que no sé hasta qué lugar van a ejercer ese rol de control. Creo que tenemos
Perdón, Carolina, una crisis enorme sobre el tema de los controles. Este gobierno no quiere ser controlado. También pongamos el ejemplo, ¿cuántos años hace que no elegimos al defensor del pueblo? Bueno. ¿Cuántos años hace que no se nombra la comisión de la ley de ética pública? Todo lo que significa, te estoy mirando, te estoy controlando, tenés que rendir cuentas, tenés que ser responsable, eso es lo que el gobierno combate. Y la verdad que es una preocupación enorme que tenemos, no una oposición, porque no somos una oposición. Los opositores están empezando a notar cada vez más que esto es una andanada difícil de frenar. Bueno, muy probablemente haya programas que lo presenten con mayor profundidad esta semana, pero aquellas personas que quieren adherir a estas movilizaciones que se están haciendo y que la convocatoria se está haciendo para el día 9, también están a través de las redes sociales retuiteando con personas que han sido contratadas para eso, para generar confusión, se hace, no se hace. Entonces, hay toda una estructura trabajando para que aquel que no siente o piensa igual no tenga la posibilidad de expresarse. Y es muy duro y muy difícil hacerlo. Por eso, Carolina, siempre que vengo a tu programa aclaramos el mismo punto. Este no es un conflicto del gobierno con un grupo de medios. La gente tiene que entender que no es un tema de poder específico entre un grupo económico y un gobierno. Esto se trata de una concepción totalitaria de la política donde todo aquel que piensa distinto es sancionado. Y las pruebas de esto es lo que pasó este año. El registro de asociaciones al consumidor que se lo negaron a Delco, la baja del registro a la Asociación de Polino, el castigo y la persecución a los consultores económicos que pensaban distinto, mandarle la FIP al empresario inmobiliario cuando dijo que el sector inmobiliario estaba mal, o también, y el colmo, fue lo de Subiela, cuando Subiela, que es un confeso simpatizante del gobierno, criticó la política del cepo cambiario, le mandaron a la FIP en una casa de brujos hasta de ellos mismos. Igual fue medio patético que tuviera que aclarar que había sido montonero como para decir, no me manden a mí porque yo... Esa es la concepción de este gobierno. No es un conflicto con un medio determinado, sino que es un conflicto, una batalla por el control de lo que se dice, lo que se piensa y lo que se escribe en la Argentina. Una batalla por la hegemonía comunicacional tal cual ha sucedido en Venezuela. También habría que decir que no me parece un tema menor, ¿no? Que quien está a cargo de la justicia, digamos como delegación del Ejecutivo, hace apreciaciones, me estoy refiriendo al doctor Alac, claramente vinculadas con acciones que pertenecen al Poder Judicial. Y eso es intromisión de poderes, y me refiero a lo del Consejo de la Magistratura, ¿no? Bueno, el apriete que hemos visto esta semana a los consejeros que no piensan como ellos ha sido realmente, yo te diría, impúdico, ¿no? Nosotros hemos presentado una denuncia la semana pasada, fuimos con Pinedo y Patricia Bullrich a presenciar la sesión, un poco como en defensa de Recondo, que había sido atacado para sacarlo sin reemplazarlo, si ese era el tema, ¿no? Sacar un consejero que representaba a los jueces para poder lograr poner a la jueza dicta para resolver la causa de Clarín. Con lo cual, estas cuestiones realmente son preocupantes y yo quiero poner un poquito de esperanza en esto. Me parece que la gente en el 2013, adentro del cuarto oscuro, va a poder evaluar todas estas cosas que están pasando y bueno, finalmente yo también creo que va a tener que votar a aquellos que la representen de la mejor manera y controlen y que puedan llevar una voz adelante, alzarla y poner un coto a todo esto. Ahora, la última pregunta dentro de este espacio que me quedaría es, se habla del 7 de diciembre. El 7 de diciembre, de acuerdo al concepto y a lo que han estudiado y a lo que se ha venido diciendo, ¿es el día en el cual debería comenzar la desinversión o es el día punto final para la desinversión? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes con respecto a esto? El 7 de diciembre vence el plazo de una medida de protección jurídica sobre un conjunto de medios que se presentaron ante la justicia porque vieron afectados sus derechos. Sí. Una medida cautelar que el 7 de diciembre deja de tener vigencia porque así lo ha dicho la Corte Suprema. Pero el mismo documento del fallo de la Corte Suprema dice que el 7 de diciembre puede estar resuelta la cuestión de fondo, que es la del artículo 161, si es que el gobierno no se intromete en la justicia y permite que el juez de ese juzgado se pueda abocar a ese tratamiento, porque las presiones del Consejo de la Magistratura fueron justamente para nombrar allí a un juez que les garantice que va a fallar en contra de los medios, ¿no? Pero bueno, la Corte dice, puede haber una resolución de la causa de fondo, diciendo que el artículo 161 es inconstitucional, como todos sostuvimos en su momento, o puede haber una nueva medida cautelar.
Cuando el gobierno quiere hacernos creer que el 7 de diciembre es la fecha de ejecución, está diciendo algo muy grave. Porque entonces todo nos hace suponer que lo que se va a hacer es una acción confiscatoria sobre algunas de las frecuencias del medio que no está más sujeto a esa protección cautelar. Por lo tanto, me parece muy grave, porque por eso te decía lo de Venezuela. Así ha pasado, es la misma matriz. Entrar con la fuerza pública, intervenir el medio, y entonces ese día habrá ganado esa postura dura del gobierno de decir, ya ganamos la batalla. Y la verdad que lo que va a pasar si eso sucede es que perdemos todos. Coincido con la mirada y el análisis jurídico que hacía Silvana. El 7 lo que ocurre es que se termina un plazo si no hay una resolución de fondo y suponemos que va a empezar a correr ese año del cual habla el 161, bueno, que como ya pasó mucho tiempo, podría ser más razonable para pedirle a quienes invirtieron a partir del 2005, recordemos, los 10 años de licencia que le otorgó Néstor Kirchner a esos grupos, cuando se los otorgó le dijo, queremos dárselos para que sea un país previsible y para que inviertan tranquilos. Digo, porque esto no es una foto, esto es una película. Si nosotros contamos esto sin recordar que fue el propio Néstor Kirchner y el propio Alberto Fernández el que les entregó las licencias por 10 años y fue allí que un grupo de medios hicieron enormes inversiones, entonces no sabemos de lo que estamos hablando. Por eso yo creo que a partir del 7 de diciembre no se cae el mundo, no pasa todo lo que dice que va... Tampoco se habla de otros multimedios que siguen, porque... Bueno, justamente cuando la presidenta dice la ley es para todos, a ellos mismos tienen que estar diciéndoselo. Claro. Porque la verdad que durante los 3 años de sanción de esta ley, la ley no se cumplió. La ley no se aplicó y hubo casos flagrantes de incumplimiento, como fue la transferencia de Haddad a Cristóbal López, donde el AFCA miró para otro lado. Y lo peor, Carolina, es que en lo que yo coincido con la ley, es que los sectores comunitarios tienen que tener el 33% de el espectro radioeléctrico. Todavía no lo han hecho, no han ni siquiera podido realizar el plan de radiodifusión que permita decir cómo es el espectro y qué se puede redistribuir. Vamos a hablar, si les parece, desde el llano, desde alguien que se recibió hace 30 años en el ISER y que tiene mucha vocación por los medios de comunicación, ¿cómo hace, digamos, una ONG para poder armar seriamente una radio y un canal y tener llegada? Porque si es cuestión de poner una camarita y saber que nadie va a llegar a poder escuchar, así las cosas no sirven. Bueno, nos vamos, por eso digo, es muy tramposo todo lo que ocurre alrededor de la propuesta que hay. Y es así, deberían estar en esta comisión de seguimiento bicameral aquellos que saben, no los que políticamente solamente convienen. Nos vamos, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Toda nuestra solidaridad para Jorge Lanata y todo su equipo. Y bueno, parte lo vimos el domingo y parte seguiremos viendo el próximo domingo con todo lo que les pasó en Venezuela. Muchas, pero muchas gracias.